Mi nombre es Sergio Albino, argentino y poeta. He vivido y sobrevivido aquí desde que tengo memoria. Me gusta transitar por los caminos argentinos y los invito a caminar por esta nuestra rica historia. Esto es Camino al Vino. Camino al Vino, capítulo 19. Hoy vamos a tener un programa carnavalesco. Vamos a hablar de carnaval. Hoy a la mañana, en el programa de David Mañarelli, Pueblo Chico, Historia Grande, hablé de un grandísimo futbolista uruguayo y quería un poco hermanar ese homenaje a Obdulio Varela con el país del Río de la Plata que aguantó el carnaval. Cuando la situación venía fulera, nosotros no pudimos aguantarlo y ellos sí mantuvieron un poco la llama encendida. Pero bueno, como todos ustedes saben, para comunicarse con nosotros nos pueden llamar a los teléfonos de la radio que todos conocen, nos pueden mandar un WhatsApp, y si no, se comunican a través de la página de Facebook, Camino al Vino. Después ustedes saben que ustedes se comunican y yo no les llevo el apunte. Pero bueno, es algo que hay que decirlo, no sé por qué, pero evidentemente debe estar dentro del estándar de hacer radio. Todos ustedes saben también que este milagro radiofónico sería imposible sin la operación técnica de nuestro emperador del sonido, don Julio César Herlein Jr., porque el otro día encontré a don Julio César, el emperador de en serio, en la calle, y ahí sentí un poco de culpa de no decirle Junior. ¿Cómo le va, don Julio? Buenas noches, Sergio. Acá andamos, todo tranquilo por suerte. No me mienta, ¿qué va a decir todo tranquilo? Está trabajando, lo tienen loco. Esto, menos mal que ya se termina, pero estamos como locos con las elecciones. Y aparentemente se vienen las 24 horas en vivo de Frecuencia 106. Y para ese lado vamos. ¿Sabe que me pone muy contento? Porque el éxito de las cosas hechas a escala humana a mí me gustan. Y desde mi humilde lugarcito me gusta poner un granito de arena. Hablamos del carnaval, y si hay alguien que está relacionado con el carnaval en la Argentina, con el candombe, con la murga, ese no es otro, y con la diversión, diría yo, ese no es otro que Alberto Castillo. Vamos a escuchar un tango que se llama Noches de Carnaval.
bailando candombe me dijo que sí. La luna se miraba sobre el Piraí, se encendieron sus mejillas color carmesí, se apagaron los rumores del baile al salir. La luna no se miraba sobre el Piraí. Cuando me diste amor, amor te tu boca como rosa, esa luna que mirar, pedacito de cielo, no me hagas sufrir. Yo quiero que nunca te aparte de mí. Cuando lejos yo me encuentre llorando un sentir, cantaré mis carnavales solo para ti. Conocí, bailando candombe me dijo que sí. La luna se miraba sobre el Piraí, se encendieron sus mejillas color carmesí, se apagaron los rumores del baile al salir. La luna no se miraba sobre el Piraí. Cuando me diste amores, amores te di, tu boca como rosa, esa luna que mirar, pedacito de cielo, no me hagas sufrir. Yo quiero que nunca te aparte de mí. Cuando lejos yo me encuentre llorando un sentir, cantaré mis carnavales solo para ti, 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 solo para ti. El carnaval se celebra en los países que tienen tradición cristiana antes de la Cuaresma. Por lo general tiene lugar durante los 3 días anteriores al miércoles de ceniza, que es el día en que comienza la Cuaresma en el calendario cristiano. En ciertos países en que el carnaval está muy arraigado como celebración popular y ya alejado de su significado religioso, alarga los festines, a los fines de semana del mes de febrero y a veces el primer fin de semana de marzo. La fecha de su celebración es variable, ya que depende de cómo caiga la Cuaresma cristiana, por lo que se puede ir desde finales de enero hasta principios de marzo, dependiendo del año. Si algo caracteriza a los carnavales de todo el mundo, es la de ser un periodo de permisividad y cierto descontrol en los disfraces, desfiles y fiestas callejeras, lo que ha hecho que en distintas épocas y en países estas fiestas hayan sido prohibidas. Si nos remontamos a sus orígenes, algunos historiadores lo sitúan unos 5.000 años atrás, en Egipto y en Sumeria. Otros lo hacen coincidir con las bacanales y saturnales que se celebraban tanto en la antigua Grecia como en la Roma clásica en honor a Baco, el dios del vino, y al dios Saturno. Aunque con un origen pagano, a comienzos de la Edad Media la Iglesia Católica recupera la fiesta y propone una etimología de la palabra carnaval como derivada del latín vulgar carne levare, que literalmente significa abandonar la carne, haciendo referencia a la prescripción obligatoria de no comer carne los viernes de la Cuaresma. Posteriormente surgió otra posibilidad etimológica que la hace heredera de la palabra italiana carnevale, que significa lo contrario, es decir, la época durante la que se podía comer carne. La verdad es que el origen de la palabra no queda demasiado claro. En España son famosos los carnavales de Tenerife y de Cádiz. En la Edad Media se celebraba con juegos, banquetes, bailes, diversiones en general, mucha comida, mucha bebida, con el objeto de enfrentar la abstinencia derivada de aquella Cuaresma con el cuerpo bien fortalecido y preparado. Y ya era costumbre, durante el reinado de los reyes católicos, disfrazarse en determinados días con el fin de gastar bromas en lugares públicos. Más tarde, en 1523, Carlos I dictó una ley prohibiendo las máscaras.
Del mismo modo, Felipe II también llevó a cabo una prohibición similar y fue Felipe IV quien las restauró. Durante las dictaduras españolas de Miguel Primo de Rivera y de General Franco durante el siglo XX, los carnavales pasaron a denominarse fiestas de invierno, con un ardid para evitar la prohibición, a pesar de la cual, y tal como había ocurrido en los siglos anteriores, se siguieron celebrando en algunas localidades. Fruto de esa herencia hispánica, el carnaval llegó a nuestras tierras. En 1771, el gobernador de Buenos Aires, Juan José Bertis, implantó los bailes de carnaval en locales cerrados. La gente se metía en las casas y reventaban huevos por todos lados y hasta robaban y podían llegar a romper muebles. Los excesos no disminuían y si lo hacían era por poco tiempo. El 13 de febrero de 1795, el virrey Arredondo prohibió los juegos con agua, harina, huevos y otras cosas. En los años siguientes a la Revolución de Mayo, se volvió muy común, en especial entre las mujeres, la costumbre de jugar en forma intensa con agua. Para ello utilizaban todo tipo de recipientes, desde el modesto jarro hasta los huevos vaciados y rellenos con agua con olor a rosa, baldes, cualquier recipiente servía. Los huevos eran vaciados y llenados con agua, pero no siempre con agua aromatizada precisamente. Y a veces se tiraban solamente huevos podridos. El elemento de diversión por excelencia era el agua. Se llenaban huevos vacíos y eran arrojados hacia la multitud. La población de clase alta acostumbraba a utilizar huevos de ñandú. Limitar el carnaval y a los unitarios fue una idea de Rosas. Como en aquella época también empezaron a tirarse cohetes, para los cuales había que tener permiso de la policía, Rosas siempre había sido un gran partícipe de todos esos festejos junto a su hija Manuelita y su esposa Encarnación. Pero los festejos comenzaron a tomar un tono distinto: desmanes, robos, asaltos, violaciones. Si bien existían medidas preventivas previas al carnaval, estas no eran respetadas, ya que el personal policial también participaba de los carnavales. Los hombres comenzaron a mojar a las mujeres de mala forma, llegaban a arrancarles las ropas e incluso a violarlas. Las peleas comenzaron a ser comunes y los actos de vandalismo se empezaron a dar muy continuadamente. Y es por eso que el 22 de febrero de 1844, Rosas prohíbe por decreto el carnaval. Aunque también la medida respondía a una necesidad de limitar el accionar de los unitarios aliados a la escuadra anglo-francesa que por aquellos años bloqueaba el puerto de Buenos Aires y que, aprovechando la fiesta popular multitudinaria, podían producir actos de violencia interna que favorecerían la agresión imperial. Las celebraciones se reanudaron recién en 1854, ya con Rosas fuera del poder, pero esta vez muy reglamentada. Se realizaban bailes públicos en diversos lugares, previo permiso de la policía. Había mucha vigilancia policial para prevenir los desmanes de las décadas anteriores. En los años siguientes comenzaron a predominar las comparsas. Todo reglamentado. Las comparsas tenían que estar anotadas, así como sus miembros en la policía. También las personas que usaban caretas tenían que pedir un permiso y llevarlo encima por si la policía lo requería. El primer corso con este estilo se efectuó en 1869, participando en él Máscaras sin comparsas. Fue muy festejado por el pueblo y la prensa. Al año siguiente, una disposición policial permitió el desfile de carruajes en los corsos. Eran muy alegres y vistosos. El lujo de los disfraces y adornos fue creciendo con cada nuevo carnaval. En estos años, la gente jugaba con agua durante el día, veían los corsos que comenzaban en la tarde y en la noche acudían a los bailes públicos o particulares. Decía una crónica del lejano 1872: en los teatros, las puertas se abrirán mañana, el lunes 12 y el martes 13, a las 11 de la noche y se cerrarán a las 4 de la madrugada. Los tramways estarán en funcionamiento toda la noche. En los teatros, los palcos costarán alrededor de 200 pesos y la entrada 100. En el Teatro de la Alegría, los precios serán más módicos para los bailes de máscaras: 60 pesos los palcos y 25 la entrada para los hombres. Las damas entrarán gratis.
¿No habrá algún disfrazado que se haga pasar por mujer? Nos decían desde este aviso. Con el paso de los años se fue viendo que la gente de sociedad no compartía como antes estas fiestas populares. Solo acudían a los bailes o se exhibían en los carruajes durante los corsos más importantes. Ya no se daba la camaradería que imperase en el siglo anterior, en que los niños salían con los grandes, los negros con los blancos, los ricos con los pobres, y todos jugaban y festejaban juntos. A partir de la expansión de la ciudad de Buenos Aires hacia sus arrabales en los años 20 del siglo pasado, comienza a cobrar cada vez mayor importancia un nuevo componente en las relaciones de identidad en torno al carnaval: los barrios. Hasta ese entonces, los distintos grupos étnicos, tanto africanos como europeos o criollos, celebraban su locación y sus actividades centrándolos en cada barrio. Los negros en San Telmo y Montserrat, los italianos en La Boca, los judíos al sur de Palermo, los árabes en el 11. En los barrios nace una nueva forma de agrupación: la murga. Conjunto de alrededor de 15 o 20 muchachos, amigos del barrio, que se reunían para salir en carnaval a cantar por las calles canciones picarescas, acompañados por instrumentos caseros, tambores hechos con ollas, máscaras, etc. La barra de la esquina, más que el barrio, funciona como factor de identidad de las primeras murgas. Los nombres ya no incluyen el nombre de la etnia ni el de la colectividad a la que pertenecen, y todavía no incluyen el nombre del barrio. El nombre, si tenía la marca de la picardía y del doble sentido, era la motivación esencial en el repertorio de las canciones. Salamín Senza Piolita, los amantes de la castaña, los amantes de las chicas bien, los farristas. Las vestimentas también eran caseras, comúnmente levitas confeccionadas en tela de arpillera o directamente disfrazados. El contacto con los otros tipos de agrupaciones que continuaban existiendo, como la de las colectividades o la de los negros, y con las nuevas comparsas como la Marina del Plata, que imitaba un desfile militar de marinos, fue nutriendo aquellas murgas con otros componentes y con otras simbologías. La murga adopta como instrumento de percusión el bombo con platillo que habían traído los inmigrantes españoles. Este instrumento va a tener gran importancia en la murga porteña y será en décadas posteriores un factor de identidad. Se incorporan también instrumentos de viento, así como el bandoneón y el acordeón. De las comparsas y agrupaciones de inmigrantes, la murga toma la confección de trajes con mayor dedicación. Se conserva la forma de levita, pero realizada en géneros brillantes, en raso o en satén, y se desecha totalmente la tela de arpillera. El nombre es inscripto en un estandarte que va encabezando el desfile de la murga. El desfile es sacado de las comparsas, las cuales la habían incorporado como parodia de los desfiles de bandas musicales o militares. Los ritmos y pasos de baile para el desfile surgieron de la mezcla entre los ya nombrados desfiles de bandas y ritmo de los negros, el candombe, la rumba, la milonga. Las canciones, el repertorio, cada vez más, fueron siendo parodias de canciones populares. A partir de la música de canciones masivamente reconocibles, se componía una letra, comúnmente con un doble sentido. Se incorporan también las llamadas fantasías, banderas, grandes abanicos, representaciones de simbologías ligados al carnaval o al juego, cabezudos, disfraces característicos, el oso Carolina, payasos, arlequines, pierrots. A partir de este conjunto de incorporaciones, la murga, que había comenzado como la forma de agrupación carnavalesca más libre en cuanto a los componentes que incluía, se fue especializando y culminó en los centros de murga a finales de los años 40 o la murga de la década del 50. Ya entonces se extrae a las agrupaciones de carnaval de las décadas anteriores una cantidad de símbolos y formas seleccionadas del pasado. Se toma un conjunto de componentes y con esto se crea una nueva forma que en pocos años se va a estandarizar. Es posible pensar este proceso que vive la murga en esos años, durante las dos presidencias de Perón, las dos primeras presidencias de Perón, una selección de ese pasado configurativo y de un presente preconfigurado, que resulta entonces poderosamente operativo dentro del proceso de definición cultural y social. El tipo de murga de la década del 50 se concentra en lo que se llama el centro de murga.
que sufrirá un proceso de fuerte estandarización que culminará en las últimas décadas del siglo XX, en que muchos adopten como sinónimo de murga. El cambio más importante que se introduce en estos años es tomar al barrio como factor fuertemente de identificación. Esto se ve reflejado nuevamente en los nombres: los mocosos de Liniers, los viciosos de Almagro, los chiflados de Almagro, los pecosos de Chacarita, los curdelas de Saavedra, los lincheras de La Boca, los cometas de Boedo, los locos de Espineto. Nucleadas a partir del barrio, las murgas irán seleccionando componentes del pasado. Los trajes, en este caso las levitas, continuarán siendo un símbolo de identidad, reforzado en este caso por los colores que caracterizan a cada murga. Barrio, nombres y colores son los tres fuertes factores de identidad de las murgas. Cada barrio creará un estilo de baile y un toque rítmico particular. Este es otro de los elementos a tener en cuenta al hablar de identidad. A partir de esta serie de elementos se puede decir que se construye una suerte de nacionalismo barrial. Nacionalismo barrial murguero, diría yo, que se iba a ligar con ese nacionalismo barrial futbolero que existía entonces y que iba a ser característico entre los años 70 hasta la llegada de la última dictadura militar que prohíbe los carnavales, hasta que después de mucha lucha, de mucha protesta, de mucho trabajo, se pudieron recuperar en el nuevo siglo. Y como iba a hablar de murga, iba a hablar de la murga porteña, iba a hablar de tambores, invité a un amigo de la casa, a un prócer, diría yo, del carnaval de la murga, que es Sebastián Chaparro. ¿Cómo estás, Sebastián? Buenas noches. Buenas noches, Sergio. Bueno, muchas gracias por la invitación. Y bueno, acá estábamos siguiendo atento a este relato, que la verdad es exquisito y está compendiado casi todo lo que podemos llegar a decir sobre carnaval, ¿no es cierto? Hay que evitar la emoción en estos casos, nosotros lo hemos hablado, y hay que tratar de ir al grano. Claro. Pero hablar de carnaval es una cuestión muy amplia, muy compleja. ¿Cómo llegaste vos al carnaval? ¿Cómo descubriste todo este mundo? Porque vos fabricás tambores. Exacto, estoy en una experiencia hace ya unos 10 años, 5 años de investigación y buscar información, y en otra de praxis sería estos últimos 5 años, donde ya estamos dando resultados con tambores y los estamos ofreciendo a los muchachos que se acercan a tocar los tambores con nosotros. ¿Cómo llegaste hasta ahí? Porque se me ocurre que cuando vos eras chico no había carnavales. Tengo vagos recuerdos, pero por ejemplo, de la mano de mi abuela, Eve, yo vi a los Bambis de Tigre, por ejemplo, en el Club Social y Deportivo Boca del Tigre, en la avenida San Martín, ¿no es cierto? Sí. Así que tengo esa imagen de esos carnavales que comenzaban allá por el 85, claro. El retorno de la democracia, ¿no es cierto? Sí, muy incipiente, era muy chiquito lo que se hacía. Absolutamente. Y aparecían unos héroes de hierro, gigantes, figuras y cosas que nunca había visto. ¿Y qué sentías vos ahí? Por supuesto que yo estaba en un estado replegado y de observación absoluta, y todos eran gigantes. Los hombres, las mujeres, los travestis. Yo estaba de la mano de mi abuela y mi abuela me iba llevando. Claro. Navegaba por ahí con mi viejo y mi vieja también, por supuesto, y mis hermanos. Pero de los Bambis de Tigre, de la avenida San Martín, ese recuerdo lo tengo con mi abuela. ¿Podés decir que ahí nació tu amor por todo esto? Y podemos decir, a mí siempre me gustó la cuestión de los festejos de lo popular, ¿no es cierto? Entonces, bueno, como yo vengo de la percusión, digo, a ver, en realidad vengo de la batería. Vos empezaste tocando batería. Claro, exacto. Yo me formé como baterista, fui al conservatorio hasta que descubrí la percusión. Claro. Cuando descubro la percusión, hay un compás de espera y empiezo a investigar y experimentar con los tambores. Sí. Bueno, ahí la batería queda un poco relegada. Y definitivamente me adentro sobre todo lo que tiene que ver con la percusión.
los ritmos que se dan en la región a mí me cautivan mucho, son materia de investigación, por supuesto que de manera así aficionada, Sí, sí, sí. y lo contrasto con el ejercicio de tocar ese género musical. Porque aparte inclusive no hay mucho, digamos, estudiado. O sea, digamos que vos estás abriendo un camino porque... Cuando yo empecé a estudiar en el conservatorio no existían las carreras de tipo percusivo. Claro, O sea, concretamente, sobre el candombe, sí. ¿no es cierto? No había lugares donde se podía ir a aprender o alguien que te explique. Es que había una negación de la negritud también. Exactamente, esa era una cosa que solo ocurría en San Telmo y en La Boca. Claro. Y no estaba abierto a la comunidad. O sea, digamos, el afrodescendiente, Ujú. el negro dicho cariñosamente, sí. no está dispuesto a soltar el conocimiento respecto del tambor. Y es que también debe ser una forma de conservarse, de cuidarse, porque Es ante lo- tanta agresión... Exactamente, migraron históricamente, Claro. la pasaron mal históricamente y lo único que tenían era el tambor. Claro. Y llega un momento que les dicen, no muchachos, ahora esto ustedes los tienen que divulgar, no es tan fácil. No, Es un claro. proceso Sí, interno sí. de los propios morenos para luego entrar en diálogo con la sociedad, ¿no es Sin cierto? duda. ¿Mm? Así que bueno, todo eso pasa muchísimo tiempo. Hoy por supuesto que está de moda y está muy en boga el asunto del candombe, de la murga también. Claro. Hay un reverdecer, los centros murgas hace un tiempo a esta parte están revitalizados. De hecho acá en Escobar escuchamos los viernes, los Sí, sábados, sí, sí, los sí. jueves a la noche, por el barrio del Cementerio, Sí. por el barrio Lambaré, se escucha la murga. Sí, sí, sí. Así sí, que bueno, sí. eso es una conquista popular, Sin duda. para decirlo de alguna manera. Yo lo celebro, por supuesto. Y bueno, la fecha clásica del festejo de carnaval, ¿no es cierto? Eso es... nosotros tenemos una experiencia recorrida al respecto porque pudimos participar en los primeros carnavales que se empezaron a hacer un tiempo a esta parte Sí, en Escobar. claro. Entonces, bueno, fue toda una experiencia porque, claro, vamos a salir a hacer el carnaval y las nuevas generaciones no habían vivido el carnaval. Lógico. Entonces, ¿cómo se organiza? Se organiza de la manera que se organiza. Claro. Hay registros auditivos que tenemos que son deliciosos, la verdad, y se va puliendo con el tiempo. Seguro, sí, por sí, supuesto, sí, porque- sí, sí. Y es una construcción. Absolutamente, absolutamente. Así que bueno, estamos en esta historia de los tambores de candombe. Quiero decir que, digamos, entre la murga en el Río de la Plata, porque vos hiciste como una plataforma ahí, presentaste Sí. al Río de la Plata, hay una cuestión entre la murga de allá y la murga de acá, Sí. que tiene muchísimas distinciones, ¿no es cierto? Ujú. El murguero acá se cataloga de murguero y el murguero de allá se cataloga de murguista. Claro. Son definiciones, digamos, que si uno va a hacer alguna consulta o alguna pregunta y entra como murguero, ya lo miran medio como diciendo, Y las palabras son muy importantes. si le decís a un uruguayo, ¿y cómo va usted de los murgueros? Y ya se Claro, mira, sí, sí, sí. No sé, Sí, te dice, no será sé. algún Si jugador no- de si un no equipo malo. si no saben ustedes, te dice el tipo. Ellos son murguistas. Claro. Así que, bueno, tienen distinciones, por supuesto. La historia nace con eso que vos decís del grupo de la campaña de teatro Sí, que va al Río de la Plata y concretamente Montevideo, que terminan tocando claro. en la calle. Eso es una campaña, un grupo de teatro llamado La Gaditana que se va, de Cádiz, Sí, sí, sí. que luego empiezan a adoptar en el Río de la Plata este esquema de redoblante, platillo y bombo. La distinción entre Uruguay y Buenos Aires o Argentina es que Buenos Aires es conurbano, porque luego tenemos el carnaval de la zona del norte, que es otra cosa, Sí, que poco tiene que ver claro. con el Sí, sí, es carnaval de distinto. conurbano. Sí, sí, sí. Allá es una actuación, una puesta en escena, tiene partes, la murga en la presentación, Claro. cuplé y retirada o bajada, y ahí se comentan las peripecias que pasaron a lo largo del año los orientales. Sí. En el caso nuestro, la murga acá está en procesión. Por encima del relato está el baile. Claro. Y ahí vemos el eléctrico en desfile, las cantidades de bombos, Claro. de redoblante. Hay algunas incorporaciones respecto de lo percusivo que son muy interesantes, que no tienen que ver con el origen, pero tiene que ver con este cruce de la región y de los vecinos. Por ejemplo, el zurdo. El zurdo viene de Brasil, Sí. pero se toca en la murga acá. Claro.
funciona de esa manera. Al muchacho no le vas a decir no, porque ellos, el zurdo lo tocan así, con el mazo, le pegan. Ese es el formato. Hay comparsas que tienen una cuerda de redoblantes, y hay comparsas de murga de acá que tienen solo bombos. Claro. Entonces, bueno, cada barrio tiene su identidad. Eso está muy bien definido en algunos documentales que están dando vuelta por YouTube, de murgueros que distinguen bien, por ejemplo, el toque del barrio de Flores con el toque del barrio de Saavedra, que no tiene mucho que ver. Claro. El platillo arriba del bombo es una aparición relativamente moderna. Ajá. No estaba antes. No estaba en otro formato. Directamente el platillo no estaba. Claro. Solo lo tenía la murga montevideana. Claro. Así que bueno, son incorporaciones, son evoluciones propias del género. Yo te cuento un caso personal. Yo en el año 2005 viajé a España, y estando en un hotel en Sevilla, era enero, febrero. Y estando en Sevilla me puse a mirar la televisión en el hotel. Ya habíamos llegado con mi señora de pasear, y empecé a ver en la televisión los festejos de carnaval. Y veo la famosa chirigota de Cádiz. Y empecé a escuchar y digo, esto es murga uruguaya. Yo no sabía la relación que había entre los gaditanos y los murguistas uruguayos, ¿no? Y para mí fue una cosa, y es una fiesta fabulosa y muy parecida a lo que contás vos del carnaval uruguayo. Y aprovechando eso, vamos a escuchar un tema de la murga uruguaya. No me digas, a ver. La noche azul, melancolía de los días de un febrero que se fue, colgando un tul en el perchero del ayer perdido. Fotos prisioneras en el fondo de un baúl, mi eterna cruz, la noche azul. En el camión, el estribillo, el latiguillo de un antiguo pericón, el mostrador con el veneno del licor maldito, guapos y bandidos, bajo un código de honor, mi corazón en el camión. Soy el murguero oriental, el cantor de arrabal, callejero que soñó un dios de alpicera y papel que me hiciera nacer. El tiempo cambia el escenario y solo queda un mapa en extinción, buscando un coro legendario en el profundo sueño de un león. La maravilla de un legado cantaba a gritos de pregón, las lucecitas del tablado y el fuego sagrado, llevando una canción que resucita y dice: soy
cara con mi honor de murguista. ¿Cómo no voy a ser murguista? Si vi los desfiles llenos de papelitos, hasta el cordón de la vereda, mi barra, mi cuadro, ¿cómo no voy a ser murguista? ¡Ja! ¿Te acordás, Chino Balbuena? ¿Se acuerdan todos, no? Con el negro Yeye, el director, y también para mi hermano, para mi amigo, que nos fue Bizancio. Y zurdo, yo salí con Pocholo Besio. ¡Qué alegría! ¡Qué papa la vida! Serví la otra, serví la otra. Y así es la vida. Segundo bloque de Camino al Vino. Estamos con el amigo Sebastián Chaparro hablando de tambores. Antes de continuar con la charla, le quiero mandar un saludo a Ezequiel Bermúdez, que está cumpliendo años, y a Rocío Ibarria y Juan Omaña, que mandan saludos. Y hablamos de murga, de murgueros y de murguistas, pero la murga es el tambor. La murga es el tambor y la murga es el bombo. Y si vamos al origen de la palabra, es una palabra de origen africano, ¿no es cierto? Sí. Acá tenemos el diccionario que también lo usamos en la columna de Latinoamérica en Sintonía, nos valemos de él. ¿Todos los martes? Todos los jueves. Jueves. En el programa Pueblo Chico Historia Grande. Alrededor de las 11 de la mañana. 11 de la mañana. El programa va de 10 a 1 y nosotros de 11 a 11 y media, 12 menos 4. Los invito a escucharlo porque es muy nutritiva la charla esa. Bueno, se agradece. Encontramos la definición de bombo y dice: nombre que recibe el miembro organográfico de formato mayor y por lo tanto de voz más grave de los membranófonos. Sí. El término posee una matriz en la voz congoleña bumba, que significa batir, tañir, percutir. El nombre viene del Congo. Exacto, origen africano. Sí. Como tantas palabras que utilizamos nosotros y que no sabemos. Muchísimas palabras, por ejemplo. Ahora, vos me contabas, perdóname que te interrumpí. ¿Sí? Vos me contabas que el bombo lo fabricaban cada uno de los que tocaban. El bombo es un, digamos, no es el bombo que hoy tenemos concebido, que vemos en el desfile de carnaval que se compra en la casa de música, sino que había un luthier de bombos y que el parche era lonja, no era parche, o sea, no era plástico, ¿no es cierto? Sí. Era cuero de animal, como los bombos los tambores de candombe. Sí. Entonces, ¿qué ocurría? Yo tengo un vago recuerdo de cuando era chico, que ahí en el campito de la estación, los murgueros, antes de batir bombo, los templaban. Es decir, había una reunión de estos instrumentos en torno al fuego, donde el calor, por supuesto, les levantaba el tono, los afinaba de alguna manera. Y con el tiento, muy parecido al estilo del bombo legüero, se iba tensando y se iba logrando la afinación correcta. Y se daba con una manguera, ¿no es cierto? Tenía que tener un volumen, y de hecho lo tenía. No era que hoy con una llave lo ajustás y salís a tocar, y si hay humedad, toca igual. Es un poco difícil, pero toca igual. En aquel momento había que darle fuego, no quedaba otra. Bueno, esas cosas que... De eso vienen las llamadas, lo que se llaman las llamadas en el caso del candombe en Uruguay, las llamadas tienen que ver con una fecha muy especial que utilizaban los morenos. En realidad la lógica es la siguiente. En Uruguay la gente que toca el tambor tiene su tambor. Sí. Fulanito tiene el tambor chico, Menganito tiene el tambor repique y Sultanito tiene el tambor piano. Entonces, por supuesto, esto era de antaño, lo que digo. Salía uno en una fecha especial, que por ejemplo podía ser el 24 de diciembre, era una fecha especial, por Navidad, ¿no es cierto? Entonces salían a tocar el tambor y uno llamaba al otro. Y ahí iban saliendo a la calle. Había muchos que tenían repique, muchos que tenían piano y muchos que tenían repique chico y piano. Entonces se iba conformando la trama del candombe, eso armaba la cuerda. Entonces iban por la calle en procesión tocando. Tocaban, iban a visitar al barrio vecino, pegaban la vuelta y volvían. Y los del barrio vecino lo hacían y se cruzaban en el camino, y había una solidaridad compartida
terrible. Eso hoy, por supuesto, no ocurre. Hay una fecha para las llamadas, se desfila, se cobra la entrada. Sí, Es muchísimo más, es un comercio hoy, para decirlo de alguna manera. Tiene más que ver con la industria cultural. Sí, rentada. es una cosa turística que Exacto. lamentablemente. Exacto. Pero bueno, también yo creo que no fue casualidad las prohibiciones que ha tenido. No. O sea, era un hecho popular que el rico y el pobre se juntaban. La canción Fiesta de Serrat lo pinta claramente. Es una pintura. Y bueno, cuando se prohibió el carnaval, no era que se prohibía el carnaval, se estaba buscando otra cosa. Exacto. El carnaval es una fiesta que nos hermana, es como el fútbol, es una sensación de que todos somos del mismo equipo y cuando a vos te gusta una murga y la sos de ese seguís. equipo. Sos el hincha de la murga. Sí. Sí, exacto. Eso se da mucho en Uruguay, me habías contado. Sí, claro, porque lo viven con la pasión futbolera, ¿no es cierto? Claro. Los seguidores de tal o cual murga son los hinchas de la murga. Hay gente que sigue a su murga y no sigue a otra. Se encuentran en el tablado, en el lugar donde se presentan en cada barrio, pero no hinchan por la otra, digamos, ¿no? ¿Y cómo entraste vos en el tema de la fabricación? ¿Cómo te involucraste en eso? Bueno, cuando empezamos a estudiar, porque digamos nosotros no nacimos adentro de un tambor, tuvimos que hacer la aproximación y acercarnos a los lugares y a los sitios. Claro, aparte son los hijos de la prohibición ustedes, claro, porque cuando eran chiquitos estaba prohibido. Nada de eso, bueno, y un poco de inquietud por lo que ocurre con eso, nos vamos acercando. No era tan fácil porque había que viajar, y cuando llegabas, por más que vayas con tambor, si no te asentían, no podías tocar. Claro, sí, el derecho de piso. Exacto. Hoy funciona de manera totalmente distinta, te tenías que ganar el lugar. Hoy cualquiera va y toca. En algunas todavía siguen funcionando este viejo esquema, que yo creo que es bastante saludable. Claro. Porque claro, la cosa está tan de moda que a veces se desmadra un poco y se pierde ese sentido de grupo, de equipo, ¿no es cierto? Entonces, bueno, hay gente que es como un tocador de candombe golondrina, que anda visitando comparsas pero no se compromete con ninguna. Claro. Entonces hay una vieja línea, la vieja escuela que dice, no, muchachos, comprométanse con una comparsa, trabajen todo el año. Y aparte la otra historia, en el fondo no deja de ser una gran familia ese espacio del tambor, porque compartimos los pesares de cada uno, al menos desde la charla. Lógico. Cómo fue la semana, el trabajo, que esto, que lo otro. Se termina armando como una familia. Sí. Eso es muy común, ocurre de esa manera. Entonces, bueno, uno integró algunas formaciones en Capital, estuvo tocando y bueno, una vez que empezamos a hacer la aprehensión del ritmo, a tocar los tambores, esto fue inquietud mía. Y charlando con un amigo me dice, che, ¿por qué no, le digo, construir tambores? No, ni loco, es una locura, qué sé yo. Y la verdad que me dejó pensando. Sí. Eso quedó ahí. Claro. Pasaron los años y un día dije, che, si empiezo a investigar un poquito de esto. Bueno, hoy estuve cortando madera. Sí, me estabas contando. Tengo acerrín por todos lados, pero es así. Lo hago con mucho gusto, es un placer para mí y para poder compartirlo con la gente que... Aparte otra cosa, como a mí me costó un montón dar con esos lugares, cuando viene alguien con las mismas ganas que yo tenía al comienzo, quiero facilitar todo. Claro. De alguna manera vos sos un rescatador de un tesoro que estaba casi perdido. Y de alguna manera, y lo estoy trayendo al pueblo en el cual vivo, claro, digamos, ¿no? Porque digamos, eso me lo he tomado como un desafío personal y lo quiero expandir a mis compañeros del espacio del tambor. Seamos los hacedores de la cuestión candombe en nuestro pueblo. En Escobar nunca desfilaron tambores, desfilaron tambores ya. Es extraordinario eso. Nosotros armamos una comparsa de 30 tambores en el 2010, 2011, con 30 tambores y 15 bailarinas. Estábamos para desfilar en San Telmo y en Uruguay también. Claro. Así que bueno, se dio y ya está en la historia de Escobar eso. Y ustedes arman canciones, o sea, al estilo... Te pregunto desde la total ignorancia, como las murgas uruguayas. Bueno, lo que ocurre es que hay una distinción entre el candombe y la murga. Sí. El candombero no es murguista. Exacto, sí, está bien. Esa diferencia la entiendo. Este es el trazo grueso, digamos. Sí. No lo vamos a llevar a extremo,
Pero lo que sí ocurre es que los candomberos tienen una banda formato candombe de salón, de presentación. Exacto. Y en eso también estamos, por supuesto. Recreamos canciones, los clásicos de Rada, de Alberto Wolf. Hay un montón de gente que hace unas canciones fantásticas. También el año pasado tuvimos la posibilidad de tocar con la hija del Negro Rada en Mashwitz. Qué bueno. Una cosa que surgió así, de manera... no, se dio, digamos, esas cosas que son así. Llegó ella acá con su banda, dijo si había referente gente del tambor. Enseguida empezaron a preguntar, bueno, terminamos tocando. Nos hicieron una prueba de sonido, 4 compases, dijeron, bueno, vamos a tocar 2 temas, terminamos tocando 4. Claro. Bueno, para nosotros fue fantástico, una experiencia. ¿Y ahí semillero viene gente atrás? Sí, es nuestra apuesta. Es nuestra apuesta, digamos, que la gente se apropie del espacio, se apropie del tambor, que lo sienta parte, que aporte, que tire ideas, que le dé iniciativa, y nosotros nos vamos a ir acomodando y vamos a tratar de hacer todo lo que esté a nuestro alcance. ¿Ustedes tocan una vez por semana afuera, digamos? Nosotros tocamos en la calle, en el campito de la estación de trenes, acá en la calle Colón y Ameguino. Caminamos por ahí los sábados de horario de invierno, de 6 a 8 de la noche, y en el verano lo corremos de 8 a 10 o 11. ¿Y qué repercusión tienen en la gente, en el covarense medio? Que no es un público fácil. No, mucha gente